Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Antes tú y después también. Un espacio para ti, para priorizarte y darte el momento que necesitas en tu día a día. Un momento para adentrarte en tu mundo interior y abrazarte. Bueno, bienvenida de nuevo, Julia. Ya va el tercero, sí. Ya vamos tres podcasts. Sí. Y hoy vamos a hablar además de un tema súper interesante, que es la responsabilidad afectiva, que es algo que creo que de forma bastante frecuente nos encontramos pues haciendo mención, ¿no? Hablando habitualmente. Totalmente, ¿no? Y además es un término que se ha puesto como muy de moda, ¿verdad? Hay términos que a veces como que aparecen mucho en redes sociales. Y yo creo que es importante bajar como a tierra, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Y en estos ejemplos que vemos diariamente con amigos, con amigas, en la terapia, pues dónde está fallando realmente esta responsabilidad afectiva, ¿verdad? Sí, además yo creo que es un término que ahora es eso, está como en boca de todos, pero precisamente definirlo creo que nos va a hacer aterrizar un poco realmente a qué nos referimos y es lo que queremos hacer hoy como el primer pasito, ¿no? Como a clarificar qué sí es o qué no es, porque vemos como cierta confusión, incluso no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, como que a veces terminamos creyendo que estamos siendo responsables o no y haciendo confusiones ahí. Efectivamente, y además responsabilizando quizás al otro, haciendo un poco de mezclas. Hoy creo que va a ser un podcast muy práctico, ya de por sí nos gusta poner ejemplos y a vosotros y vosotras también os gusta, pues hoy muchos más. Mucho más. Entonces, empezamos hablando de qué es responsabilidad afectiva y el concepto es un poco entender que lo que yo hago afecta al otro. Y por tanto, para tener una relación sana vamos a intentar que no hacer daño al otro. Ya digo, va a haber como muchos matices, ¿no? Porque qué es no hacer daño y como que ahí es donde nos confundimos un montón, pero de primeras eso sería como la base, entender que lo que yo hago o cómo yo me comporto afecta a un otro. Justo, y lo que yo hago viene precedido por cómo yo me siento, por lo tanto es importante entender lo que yo siento para esto que estoy haciendo con la otra persona que no le dañe, ¿verdad? ¿No? Siempre desde unas bases pues de respeto, de comunicación, ¿no? De empatía hacia el otro, entendiendo esto. Yo creo que esto es importante. Y entonces vamos a buscar como en los vínculos, pues eso, que haya mucha empatía, que haya mucha comunicación, que haya respeto, es decir, que cuidemos ese vínculo. Ya digo, ¿no? Que vamos a ver cuáles son los límites de cuidar, porque desde luego, como apuntaba Sofía, nuestro bienestar también tiene que estar ahí bien atendido, pero también haciendo una mirada al otro, que para eso se supone, ¿no? Que hemos formado ya sea una amistad, lo vemos mucho en relaciones de pareja este término, pero bueno, yo creo que podemos hablar en general de relaciones de dos, ¿no? Como cuidar al otro. Sí, incluso también familiares, ¿no? Incluso a nivel laboral, ¿no? Cuando hay, sobre todo más a nivel afectivo, ¿no? Una relación. Pero básicamente es esto, es lo que ha dicho Julia. Lo que yo hago te va a afectar a ti y yo tengo que responsabilizarme de eso y saber qué tengo que hacer con ello. Y como lo que yo hago va a ir precedido de lo que yo siento, pues voy a tener que entender qué es lo que yo siento y cómo en lo que yo estoy sintiendo puede afectarte a ti, cómo lo puedo manejar para que no te haga daño. Exacto. Un poquito esta sería la definición. Y entonces ahí nos encontramos como un tema ahí delicado que es pues eso, cuánto doy de mí para cuidarte, cuánto no doy y cuánto le pido al otro. Y ahí vemos un poco de confusión con el rol de salvador, que a veces le estamos pidiendo al otro que nos lea la mente o incluso nosotros mismos, como le tengo que cuidar al otro, tengo que hacer como actos heroicos que están fuera de lugar, ¿no? Y que sería más de salvador que de una relación sana. Justo, y es lo que decías antes, ¿no? Precisamente lo mío es importante, pero lo tuyo también, pero ¿dónde está el límite? ¿No? Exacto, esa es la confusión que yo creo que siempre hay. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que en una relación de amistad, de pareja, ¿no? Familiar, yo soy importante y tú eres importante, ¿no? Ni tú estás por encima de mí, ni yo estoy por encima de ti. Entonces, desde evitar el rol de salvador, tengo que entender que sí, yo te quiero cuidar, ¿no? Y yo quiero estar ahí para tu dolor y quiero sostenerte y quiero ayudarte, pero claro, si eso va a suponer para mí un detrimento, pues en cosas que me afectan, a lo mejor me estoy sobrepasando y a lo mejor te tengo que decir, ahora mismo no puedo estar, pero estoy mañana, ¿no? Por ejemplo, sería una manera de cuidarte, hacerte sentir acompañada, pero sin llegar a salvar, ¿no? Que esto al final no ayuda a nadie. Justo. Y en el otro lado, ¿no? En le pido al otro o a la otra que me lea la mente, pues lo mismo. Si yo no he comunicado, no podemos pedir al otro que tenga superpoderes para saber, ¿no? qué está pasando. Entonces, de estas dos maneras miraríamos el rol de salvador. Ni ejercerlo nosotros, ni pedírselo al otro, porque de nuevo le estamos pidiendo algo que no es capaz o no puede hacer si yo no se lo comunico. Justo.
Entonces, como que ahí yo creo que es donde más nos encontramos en consulta, esos momentos en los que nos metemos de repente en confusiones y hemos empezado a confundir lo que es la responsabilidad afectiva con este término o con este matiz, por así decirlo. Sí, y además pasa mucho, ¿no? Como esta idea de bola de cristal, ¿no? De, no, es que sabe que estas cosas a mí me molestan, entonces lo tiene que hacer, porque es que no está siendo responsable, efectivamente. Es como, no, a ver, vamos a reubicar. Claro, o sea, vamos a decirlo, y ya si después de decirlo lo está haciendo y lo sigue haciendo, ahí ya podemos empezar a cuestionarnos cuánto responsable efectivamente lo es. Pero es que hay ciertas personas, que esto creo que también lo trabajamos mucho en consulta, que es que hay que repetirle lo mismo 4 veces o 5 veces o toda la vida a lo mejor. Lo importante es que cuando se lo digo, la persona sabe parar o sabe responder, que eso es lo fundamental, ¿no? Y ese es el punto ahí. Que bueno, que yo entiendo que agota, pero es que las relaciones tienen trabajo. Siempre hemos dicho que para tener una relación sana, sea de amistad o de pareja, hay que tener conversaciones incómodas. Y esto es así. Y esto es ley número 1 universal. Entonces, hablar, comunicación, empatía, pilares básicos. Sí. ¿Qué sería, por ejemplo, ¿no? el hacer daño al otro, ¿no? Vale, no me estoy dando cuenta de que esto te está haciendo daño. ¿Cómo puedo empezar a darme cuenta de que esto que estoy haciendo te hace daño? Exacto. O sea, ya digo, yo creo que la base es la comunicación que hay entre unos y otros, que me está avisando mi pareja o mi amigo o mi amiga de que le duele o que no le duele. Pero yo también creo que hay cosas como bastante básicas y sin embargo las hacemos muy habitualmente en las relaciones. Por ejemplo, una de ellas es como estos castigos de pues tú no has ido a esto, pues ahora yo tampoco voy, o tú no has sabido responder en este momento, pues ahora yo no voy a responder tampoco. O sea, como estas pequeñas venganzas que parecen sutiles, pero que en realidad tienen mucho de carga psicológica ahí en la relación, ¿no? Y la vuelven muy insana. Entonces eso sí sería hacer daño, porque claramente yo estoy actuando como un poco eso, vengativo por un daño previo, ¿no? Y estoy siguiendo esa rueda de hacernos daño. Justo, porque me estoy enfadando y lejos de hacerme cargo de mi enfado, lo estoy proyectando en ti desde la venganza. Exacto. ¿No? Pues ahora te vas a enterar porque ahora voy a estar 3 días sin hablarte. Para que te des cuenta de lo que me has hecho. Sí. Pues muy sano eso no es, porque al final, si lo que queremos es, desde la responsabilidad afectiva, cuidar el vínculo, lo que estoy haciendo con esto es cargármelo. Claro. Estoy generando más distancia. Claro, ya puede haber habido un daño previo de la otra persona que se equivocó, que no lo supo hacer, pero si tú te metes en esa cadena o en ese círculo de ahora hago daño yo y entonces el otro imagínate que sigue, o sea, es que estamos totalmente destruyendo el vínculo. O sea, esta premisa básica de cuidar el vínculo ya está perdida. Totalmente. Porque la responsabilidad afectiva tiene que ver con reparar, que es un poco lo que hablábamos también en el anterior podcast. Eso es. Si yo estoy enfadado o enfadada, tengo que ver esto que hablábamos de por qué estoy enfadado y cómo te lo puedo transmitir. A lo mejor en lugar de dejar de hablar 3 días, pues lo que puedo hacer es, oye, mira, esto me ha molestado, me ha dolido por esto, necesito un espacio, ¿no? Y entonces estoy siendo responsable afectivamente porque te estoy comunicando lo que siento, te estoy comunicando mi dolor y no te estoy haciendo daño. Lo estoy manejando de una manera asertiva, madura, emocionalmente y responsable. Exacto. Entonces, bueno, como veis, hacemos mucho hincapié en que un tipo de castigo que vemos mucho en las relaciones son los silencios. Estos típicos momentos en los que hemos estado 3 días sin hablarnos o que me encuentro mal porque hemos discutido y me voy y no te digo que estoy procesándolo, simplemente te dejo de hablar, la otra persona no sabe qué está pasando. Entonces, usamos mucho el ejemplo de silencios, pero porque yo creo que es el más cotidiano, uno de los más utilizados. Sí, yo creo que es de los que más nos encontramos, eso es verdad. Sí. Pero también hay muchos de los que tú dices, ¿no? De, bueno, te meto pullitas, ¿no? O pues esto, pues ahora no voy a lo de tus padres, o ahora no sé qué. Eso a veces también pasa. Sí, y luego aquí también vamos a meter como 2 conceptos también ahora en internet muy conocidos, que es el ghosting y el gaslighting, ¿no? Entonces, al final sí hago daño al otro si no le comunico que no quiero lo mismo en la relación, este ghosting famoso de desaparezco porque ya no me interesa si ya está, pero es que al final sí que ha habido una falta de comunicación y yo no puedo dar por hecho que el otro o la otra lo va a vivir con la misma normalidad que lo estoy viviendo yo, porque es que ha habido una falta de información enorme en ese gesto. Y además esto es muy importante y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. En el momento en el que yo empiezo a quedar con otra persona, la conozco, tengo algún tipo de vínculo de lo que sea, eso ya es un vínculo.
Y eso ya es un vínculo, aunque hayamos quedado una vez, ¿no? Eso Entonces es importante ser responsables afectivamente de, pues mira, pues no ha habido feeling, o mira, pues a lo mejor no buscamos lo mismo, o estoy en una etapa de mi vida complicada, lo que sea sincero, no vamos a mentir tampoco, pero es que esto de no, es que la conozco o lo conozco de hace 3 días, no justifica, porque a lo mejor la otra persona tiene expectativas, a lo mejor la otra persona se hace ilusiones, a lo mejor a la otra persona yo sí le estoy gustando o si quiere establecer una amistad conmigo y como dice Julia, que yo de repente desaparezca de la faz de la tierra, deje de hablar, pues es un duelo que estoy provocando en el otro innecesario totalmente. Sí, y además creo que ahí también, Sofía, estás apuntando algo muy bueno, que es no soy yo quien determino el criterio de cuándo es un vínculo suficientemente fuerte para informar al otro. O sea, estamos hablando de que precisamente la responsabilidad afectiva es cuidar al otro. Entonces no doy nada por hecho. Si ya nos conocemos, si ya ha habido alguna especie de contacto entre dos personas, lo mínimo que le puedo dar es esa responsabilidad afectiva desde la comunicación. Y no dar por hecho las cosas, que eso también creo que pasa mucho, ¿no? Que desde mi forma de ver el mundo veo súper obvio que esto es así o que esto es asaya, pero la otra persona no tiene por qué saberlo. Entonces este es cuidar al otro. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo continuar con el vínculo, no continuar, no más interesado, pero lo mínimo es que le informe a esa persona, ¿no? Que le haga partícipe de esto. Claro, porque al final un vínculo es un vínculo entre dos. Es un 50%, no puedo tomar decisiones de manera unilateral. Justo. Eso no es responsabilidad afectiva. Y luego está el gaslighting, que le voy a hacer un poco compromiso a Sofía de que haga el breve resumen. Sí, el cuento, o sea, como lo que explicaste el otro día, que a mí me gustó mucho cuando nos lo contaste. Vale, el gaslighting, en términos, a nivel de castellano es luz de gas, y viene de una película que no recuerdo el nombre, soy horrible para estos detalles, ¿vale? Pero el concepto es que había un matrimonio en el que él intenta volver loca, ¿no? De alguna manera a su mujer. Y entonces está basado como en los años, no sé, 40, ¿no? O algo así. Y tenían, pues en casa la iluminación a través de las lámparas de aceite. Entonces lo que empezó a hacer fue bajar un poquito la intensidad de la lámpara de aceite. Y entonces ella empezó a decir, uy, se ve un poquito más floja la luz, ¿no? De la lámpara. Y él, no, ¿qué dices? No, está como siempre, ¿no? Está como siempre. Pues no sé, no me habré dado cuenta, no sé. Pues al día siguiente bajaba otro poquito, ¿no? Y de verdad que no está más en penumbra esto, no veo yo igual de... No, estás bien, a ver si, no sé, te duele la cabeza, hay algo que te está fallando, no sé. No, pues al día siguiente otro poquito, ¿no? Y así hasta que ella realmente empezó a dudar de su percepción, ¿no? Y él seguía con el discurso de no, o sea, esto está igual que siempre, seguro que tú tienes un problema, estás loca, o sea, no estaba pasando, ¿no? Y al final ella creo que acabó ingresando en un psiquiátrico porque efectivamente la hicieron creer que estaba loca. Claro, entonces esto habla, o sea, yo creo que es una historia chulísima para representar muy claramente el no invalidar al otro. O sea, desde luego siempre hay cosas que podemos estar en desacuerdo, pero la realidad del otro de alguna forma es siempre válida, siempre es digna de escuchar o de tener en cuenta, ¿no? De bueno, pues a lo mejor no ha sido así, pero ojo, esa persona se ha sentido así. Entonces al menos darle un poco de cabida a su vivencia creo que es lo mínimo que podemos hacer para cuidar al otro, no hacerle sentir como un loco o una loca, ¿no? Precisamente. Que además los términos están como muy al orden del día y a mí personalmente me chirrían mucho, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con el invalidar la experiencia del otro, ¿no? Tú y yo no estamos de acuerdo en algo, pero lo mío es válido y lo tuyo es válido y a lo mejor lo que tenemos que ver es por qué tú te has sentido así, por qué yo me he sentido así y ver un acuerdo entre los dos. Pues a lo mejor es que a ti no te gusta que pasen estas cosas en la relación, a mí no me gusta que pasen estas otras y vamos a ver de qué manera podemos llegar a acuerdos, pero no podemos decir que esto es blanco o negro, siempre hay escala de grises. Sí, o incluso a veces ha sido un malentendido, ¿no? Cuando yo te digo X, tú estás entendiendo una cosa que yo no la entiendo así, o en mi casa no se dice así, o no tiene esa connotación. Entonces, volvemos otra vez a la comunicación, pero al final sí que dentro de esa comunicación creo que es eso, súper importante, no negar lo que el otro cuenta o dice, sino al menos escucharlo, al menos tenerlo en cuenta, ¿no? Que es este gaslighting que podemos hacer. Efectivamente. Y yo añadiría, ¿no? El hecho de entender el mundo emocional del otro, porque a lo mejor para mí algo no ha sido importante, pero esto que yo estoy haciendo hace que el otro se sienta abandonado, por ejemplo, por su experiencia previa.
Entonces yo también tengo que tener esa empatía de, jo, pues yo no estoy de acuerdo porque esto para mí no ha sido abandonarte, pero tú te has sentido abandonada. Desde luego, yo creo que al final en las amistades también, pero en las parejas es muy importante entender todo lo que ha vivido el otro y pues eso, ¿no? Que puede estar significando para él o para ella X cosa que aunque para mí no signifique eso, al final a lo largo del tiempo y de conocernos podemos empezar a cuidar entendiendo lo que ha vivido el otro. Entonces, si el otro ha vivido cosas duras con X temas, hombre, yo creo que lo mínimo de esa responsabilidad afectiva es al menos tenerlo en cuenta. Claro. Tener en cuenta las circunstancias del otro y qué es lo que ha podido vivir. Incluso aunque no lo sepamos con detalle, pero bueno, creo que muchas veces nos podemos imaginar qué cositas le duelen un poquito más al otro o con qué cosas se remueve más. Justo, incluso simplemente con el hecho de estar pendiente de qué está generando en el otro. A lo mejor no me sé su historia, pero yo sé que hacer X cosas a ti te pone ansiosa o ansioso y a veces esto de minimizar las emociones del otro, ¿no? Este gaslighting tiene que ver con que yo no me sé hacer cargo, ¿no? Entonces es como, vale, pues entonces tengo que entender que a lo mejor la he liado parda y no he querido liar la parda, pero tengo que responsabilizarme de eso para cuidar el vínculo, para, pues lo siento un montón, no quería hacerte sentir esto. Ahí matizas algo muy bueno, que es la he liado parda sin querer liar la parda, ¿no? Que de nuevo es esta parte de, sí, desde tu percepción puede ser que esto no sea así o no sea tan grave, pero es que es eso, todo el rato estamos hablando de dos, entonces esto es como un partido que tenemos que jugar muy bien entre los dos. Entonces hemos preparado como unos ejemplos que yo creo que ya hemos ido como rozando, pero vamos a poner ejemplos concretos que a lo mejor habéis vivido o a lo mejor tenéis a alguien conocido que los haya vivido, para que un poco os salte el resorte, ¿no? De la responsabilidad afectiva. Vale, pues por ejemplo, ¿no? Esto que hablábamos antes de los castigos, ¿no? De los enfados, por ejemplo, las parejas vemos mucho que hay parejas que, bueno, pues discuten muy bien porque para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas, pero de una manera asertiva, madura, ¿no? Desde esta responsabilidad afectiva, pero hay otros que a lo mejor se desbordan tanto con las emociones que no saben y acaban haciendo daño al otro, ¿no? A lo mejor yo me enfado muchísimo y pues cojo y literalmente me voy de la habitación sin decirte nada. Claro, eso en el otro ¿qué va a provocar? Tranquilidad, calma, estoy chill, ¿y va a mejorar el vínculo o no? No, desde luego, además es eso, en el ejemplo ni siquiera estás avisando de por qué te largas. Yo me puedo imaginar a la otra persona haciéndose mil y una ideas o hipótesis, incluso cosas extremas como a lo mejor se está replanteando la pareja o a lo mejor va a hacer la maleta y se va a ir. O sea, sé que suena muy extremo, pero realmente es que hay cero información en lo que acabamos de hacer, ¿no? Total, ¿no? Y hay gente que incluso se va de casa, ¿no? No solo se va a otra habitación, sino se va de casa o... Bueno, pues primero de todo, si esto pasa, si estás tan enfadado, tan enfadada, que no puedes mantener la conversación, lo que dice Julia, avisa. Mira, estoy en un nivel de enfado que ahora mismo no puedo seguir hablando. Necesito un tiempo, me voy a dar un paseo, me voy a hablar con mis amigos, me voy a poner música, me voy a ver una peli, lo que sea, pero te estoy avisando, porque si no lo que estoy generando en la otra persona es este miedo, ¿no? Es miedo a la pérdida del vínculo, a que me hagas daño, a muchísimas cosas. O incluso simplemente a la incertidumbre, que yo creo que con lo del COVID ya nos hemos dado cuenta de que el ser humano y la incertidumbre no lo llevamos muy bien. No somos muy amigos, ¿no? Entonces, bueno, si podemos evitar meter a esa persona en una experiencia de incertidumbre que puede llegar a durar horas o días, yo qué sé, creo que lo mínimo es avisar. Y de hecho nosotras sí que recomendamos que a nivel de la autorregulación a veces te salgas de la situación, te des un paseo. O sea, si en sí el gesto no tiene por qué estar mal hecho, sino es la falta de comunicación lo que ahí daña un montón. Justo. Y luego, por ejemplo, esto, ¿no? De los enfados o no de los enfados, ¿no? Hemos dicho que la responsabilidad afectiva es cuidar el vínculo, ¿no? Cosas como y tú más, y tú más, y tú más, no cuida el vínculo, ¿no? Es todo lo contrario. Bueno, pues a lo mejor le he liado parda sin querer, a lo mejor he hecho algo que no quería y te ha hecho daño, pues voy a asumir mi parte de responsabilidad. Y no me voy a meter con, pues tú el otro día hiciste no sé qué. Yo siempre digo que está bien hablar de todo, pero es que ahora no estamos hablando de eso, ¿no? En ese momento está tu pareja o quien sea, un amigo o una amiga diciéndote que algo le ha dolido. No podemos en ese momento hablar de, pues tú el otro día. Bueno, pues tú el otro día si quieres lo hablamos luego o en otro momento, ¿no? Pero es que si no, de nuevo, estamos invalidando al otro. Es como coger un argumento y taparlo enseguida con otro. Al final, al suyo no le damos ningún espacio para ser escuchado, ser arreglado o ser reparado, lo que sea, ¿no? Como no le damos espacio. Es como, ala, lo tuyo es inválido, lo tapo. Claro. Lo tapo con otro tema. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de los enfados conlleva mucha irresponsabilidad afectiva si no se saben manejar bien.
¿no? De alguna Exacto. forma. Podríamos poner seguramente mil y un ejemplos que seguro Sí. que a vosotros y a vosotras se os vienen a la cabeza igual que a nosotras, pero Ujú. bueno, como vamos a poner más cositas, no Venga. nos vamos a alargar más. Vale, pues entonces, tenemos otro que creo que este es súper típico, que es cuando estamos conociendo a alguien, ya sea de nuevo amistad o pareja o lo que sea, en potencia, lo que pueda Ujú. llegar a ser. Y entonces, pues nos sentimos lo mismo que la otra persona, ya sea porque sentimos mucho más o estamos mucho más interesados de lo que parece que está la otra persona, como al revés, la otra persona está muy motivada y yo no me siento así, ¿no? Entonces, sea lo que sea que esté ocurriendo en el vínculo, hay que ir avisando de cómo estamos y de lo que sentimos, de qué es lo que esperamos o no esperamos. Y eso ayuda mucho a la otra persona también a ajustarse y al menos entender si vamos por el mismo camino o no. Y esto ya digo, es en general, genérico sobre todo, cuánto de tiempo te puedo dedicar o no te puedo dedicar, si quiero, pues en parejas una relación seria o no es lo que estoy buscando. O sea, en general es una conversación sobre nuestro vínculo. Que las pelis yo creo que hacen mucha burla con la famosa charla, pero es que yo creo que esa charla se tiene que tener en muchos momentos de la vida, se tiene que ir hablando, sí, qué tal vamos, y de manera cómo fluida, van las ¿no? cosas. De Sí. manera natural. Sí, cómo van las cosas, estás a gusto, quieres algo distinto, yo qué sé, como una conversación. Y además es muy prototípico de parejas, pero yo creo que de amistades, repito, también a veces pasa. Sí. Que hay gente como que, ay, pues quiero estar pasando mucho tiempo, pero ahora tú no puedes, entonces pues tú avísame que ahora no puedes, o no sé, como que creo que son conversaciones que se tienen que ir teniendo. Totalmente, y además súper necesarias y que hay mucha gente que las evita, ¿no? Porque es Sí. como, no quiero etiquetas, hay que fluir. El término fluir también se ha puesto súper de moda. Y esto no es está poner fenomenal, etiquetas. pero claro, es que no es una etiqueta, no es te conozco, allá en la tercera cita somos novios, no, no Claro, funciona así. que si quieres poner una etiqueta estupendo, que tampoco estamos en contra de ellas, pero que no es etiquetarte en esta conversación, es al menos saber esto va bien o quieres otra cosa o no estamos en cómo el te mismo sientes, punto sí. y ya está, y no pasa nada, ¿no? Porque a lo mejor, pues esto, ¿no? Que conoces a alguien, pero a lo mejor yo en mi interior, pues no me quiero cerrar a conocer solo a una persona y quiero conocer a varias o mantener relaciones sexuales con varias y está fenomenal, es totalmente válido. Pero díselo a la otra persona, porque a lo mejor la otra persona solo se quiere centrar en ti, ¿no? Y entonces le puede hacer daño, esto es la responsabilidad afectiva, enterarse que tú estás quedando con otras personas, ¿no? O que no hay exclusividad cuando para ella en su cabeza había exclusividad, por ejemplo. Sí. Estas cosas hay que hablarlas y es necesario que estemos en el mismo punto. O a lo mejor estamos fenomenal, pero es un estilo más de amigos con derecho y no buscamos nada serio y ya partimos de la base de que va a ser esto, que no va a evolucionar a nada más a nivel sentimental de intimidad. Fenomenal también. Pero hay que entender que lo que yo hago o no hago dentro de este tipo de vínculos va a afectar al otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me viene con esto de las aplicaciones, ¿no? De Tinder, de Bumble, todas estas cosas. El hecho de yo quedo contigo, te doy expectativas de que esto va a ir a más, pero a la vez estoy hablando con otras personas y también estoy dando expectativas y luego tú me notas distante, pero yo tampoco te digo nada, ¿no? Aquí hay mucha falta de comunicación y mucha falta de responsabilidad afectiva, ¿no? Yo creo que este tipo de aplicaciones a veces también fomentan un poquito esto si no se saben gestionar bien. Que yo creo que, vamos, por lo que estoy sabiendo de lo que tenemos en consulta, se están gestionando fatal. Entonces, creo que te has saltado como ya el siguiente ejemplo que me parece que ya estamos casi ahí, que es poner límites si el otro quiere más, ¿no? Y justo en eso como que yo tengo una anécdota de, bueno, pues de un caso en el que los amigos le decían al chico que, ay, pues aprovecha, ¿no? Que bueno, pues como que tienes a huevo a esta otra persona, pues que la otra persona se está haciendo ilusiones. Entonces, como que creo que ahí lo has explicado muy bien el ser responsable afectivamente. Si la otra persona se está haciendo ilusiones, le voy a dañar, porque para mí esto es un juego, pero a lo mejor para la otra persona está siendo algo mucho más especial. Claro. Entonces, bueno, por mucho que lo tengamos a huevo, yo creo que tener relaciones sanas es importante y cuidar a los demás, igual que nos gustaría que nos cuidasen a nosotros en esas situaciones. Efectivamente. Justo, no lo has podido explicar mejor, porque la responsabilidad afectiva es yo explicarte, oye, yo estoy buscando algo un poquito más serio, pero responsabilidad afectiva también es de, no, bueno, yo le he dicho, a lo mejor yo se lo he dicho, yo le he dicho que no quiero nada serio,
pero veo que la otra persona pues me habla mucho, me propone muchos planes, está muy ilusionada, le genera malestar saber que yo estoy con otras personas. Vale, la comunicación del primer paso está, pero implícitamente, emocionalmente, se está dañando. Claro. Se está dañando porque tú estás viendo que la otra persona está sufriendo, entonces ahí te toca a ti ser responsable efectivamente, porque quizá la otra persona no está sabiendo cortar el vínculo. Claro, poner el límite tú, porque una cosa es que tú digas no quiero lo mismo, pero en realidad a nivel de actos tú le estás siguiendo el rollo. O sea que es que también esto es importante, ¿no? Incluso llevarlo a acciones, el límite. Si yo no voy a querer nada con esta persona, quizás soy yo el que tiene que decir que no quedemos más. Y la otra persona, obviamente, buscando sus necesidades, va a intentar quedar más contigo. Que por supuesto sería lo ideal que esa persona también sepa hacerse cargo y autolimitarse, pero bueno, no siempre ocurre. Entonces yo creo que entre los dos, entre las dos partes, podéis hacerlo bien, ¿no? Y podéis preservar el cuidado de la otra persona. Claro, y yo creo que esto es súper importante porque a veces nos quedamos con lo superficial y no profundizamos en realmente yo en qué momento estoy de mi vida. Porque a lo mejor en mi cabeza, pues a lo mejor sí que puede fluir con esta chica o con este chico, pero algo en mí pues no me termina de, ¿no? O no termino de estar a gusto, pero veo que la otra persona se está haciendo más ilusiones, pero yo estoy en un momento que no, pues ahí tengo que mantener el límite, ¿no? Lo que dice Julian, ya no solo a nivel verbal, sino a nivel de ser consecuente, ¿no? Con los actos, porque si no estoy convirtiéndome en una persona irresponsable efectivamente que daña a los otros y no queremos eso. Exacto. Y os ponemos ya un último ejemplo que creo que también puede recoger bastante algo que hayáis vivido o que conozcáis a alguien que ha vivido, que es un poco el actuar desde el sentirme yo mal, ¿no? O yo desregulado. Entonces, ejemplos de estos que yo creo que son los más típicos es las infidelidades que ocurren, porque yo no estoy bien con mi pareja y entonces al final termino cometiendo una infidelidad y claramente en casi todas las infidelidades hay claras señales de que ya se veía que las cosas no iban bien. O sea, son este tipo de actos donde he dado un traspiés y lo he dado porque yo me encontraba mal y estaba intentando fingir que no iban las cosas mal. Entonces esto es mucho esta regulación de uno mismo y el cuidar al vínculo también desde, pues eso, no evitar conversaciones que hay que tener, yo encontrarme bien y si no me encuentro bien habrá que remangarse e intentar ver qué me pasa y qué necesito, pero no lo dejéis pasar porque entonces normalmente eso deteriora tu bienestar, pues que también va a deteriorar el bienestar de tu pareja o de tus amigos o de tu entorno. Es que al final seguro que terminas de alguna forma pagándolo también con los demás. Efectivamente. Sí, porque además estás faltando a una deslealtad, ¿no? O sea, estás fallando a un compromiso explícito o implícito que habías adquirido con esa pareja. Porque incluso en relaciones abiertas o en relaciones poliamorosas existen estas deslealtades. A lo mejor no está la exclusividad sexual, pero me salto cierto límite porque no estoy bien con mi pareja o estoy desregulado o hay algo de la relación que no me termina de convencer o hay algo que me está generando malestar pero no lo abordo, ¿no? Hago como que no existe, quien no lo ve no existe. Y entonces como estoy mal busco cubrir esa necesidad afectiva fuera y ya me he cargado el vínculo con mi pareja o con mi amistad, ¿no? En otros términos. Porque lo que estoy necesitando cuando estoy mal es hablar con mi pareja y que esa pareja pues vea si la relación puede evolucionar o ya ha llegado a donde tenía que llegar o se puede reconstruir de otra manera o en otros términos, pero si lo que hago es meterlo todo debajo de la alfombra y caer en deslealtades y en infidelidades, aparte de que mi pareja se va a dar cuenta de que yo cada vez estoy menos implicado o menos implicada en la relación, le va a hacer daño cuando se entere, porque la mayoría se acaban enterando de estas cosas. Y es, bueno, pues es muy doloroso para la otra parte. Claro, y ese es un ejemplo desde conductas evitativas, pero desde conductas muy ansiosas también la podemos liar un montón. Si yo estoy desregulado, digo brutalidades en los momentos en los que estamos discutiendo que luego me arrepiento de haber dicho. Entonces eso es un buen ejemplo de nuevo de no regularme a mí mismo y entonces la lío en el vínculo con el otro. O sea, que veáis como ejemplos desde el conductas evitativas o conductas con un afrontamiento, pues eso, muy ansioso y tal. El caso es que si yo no estoy suficiente calmado aquí dentro o calmada aquí dentro y no me hago cargo de lo que está pasando en la relación o conmigo mismo, al final es eso, afecta al entorno y por tanto va a afectar en el vínculo de un otro, ¿no? De pareja o de amigos. Justo. Entonces, bueno, os hemos querido así como poner algunos pilares, ¿no? Algunos ejemplos a grosso modo.
Y vamos ahora con una parte de tips, ¿no? Sí. Así como daros, aunque ya hemos ido introduciendo en Yo realidad. creo que sí, que va a ser como resumen, en plan, conceptos, resumen Sí, ¿no? Como de cierre, lo un que ya poquito de hemos lo hablado. explicado. Sí. Venga, pues entonces, tips de responsabilidad afectiva. Número 1, comunicación. Comunicación. No somos pesadas con la comunicación. Y yo creo que ya está. Si no os habéis enterado de cómo comunicar, yo ya no sé qué hacer, no, hombre. Pero bueno, pues eso, una comunicación sana, una comunicación asertiva, una comunicación entendiendo que lo que yo diga algo le va a afectar al otro. Quiero decir, tampoco hay esta idea de yo quiero que al otro no le afecte lo que yo diga. O sea, obviamente le va a afectar, pero si yo lo hago de forma sana, lo hago de forma asertiva, lo hago de forma tranquila en un momento en el que yo estoy regulado, pues ya está todo hecho por mi parte, no se pretende más. Mira, justo he tenido una sesión con una persona que se está planteando luego finalizar la relación con su pareja, con la cual lleva décadas. Entonces, esta persona me decía, es que le voy a hacer daño. Y yo, bueno, le va a hacer daño la situación de la ruptura. Claro. Pero si tú no lo haces a hacer daño, si tú eres asertiva, si tú le explicas, si tú te comunicas, si tú le explicas qué te hace sentir, ¿no? Esta etapa de la relación, tú no le estás haciendo daño. Él tendrá que gestionar su duelo con respecto a la relación. Claro. Pero si yo evito esta comunicación, pues al final lo que va a pasar es un poco lo que hablábamos, que me voy a volver más distante, que el otro no va a saber lo que está pasando, que voy a ser infiel, y ahí sí le estoy haciendo daño. Entonces sí, la comunicación... No lo he gestionado yo bien. Efectivamente. Entonces, comunicación de manera asertiva, mensajes de cómo yo me siento y mensajes de, bueno, pues es la situación, yo no quiero hacerte daño y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Y luego tenemos dos términos como muy unidos, que es el hacerme cargo y el regularme, que están como muy unidos, ¿no? Hacerme cargo habla de qué parte de responsabilidad es mía, qué he podido yo hacer mal o qué puedo hacer yo mejor, o un poco el asumir. Y el regularme, pues es eso, es también cuidar que aquí dentro las cosas estén, todo lo que es mío, lo suficientemente ordenado, trabajado, mirado, y para que la otra persona no tenga que hacer eso por mí porque no tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, pues de nuevo habla más de un trabajo más individual, pero que de nuevo hace mucha repercusión en el vínculo con el otro, que parece como muy contradictorio, como que todo el mundo siempre piensa en trabajar la pareja, pues que a veces trabajarte primero a ti lo cambia todo. Es que es muy interesante, en terapia de pareja además se nota mucho, ¿no? Quien ha hecho un trabajo previo de conocerse, incluso a nivel terapéutico, y quién no, porque realmente esto es el primer escalón para poderme comunicar bien con los demás. Si yo sé lo que me pasa por dentro, Exacto. Tengo trabajadas mis cosas, entiendo que mi ira me quiere decir no sé qué, que mi ansiedad me quiere decir no sé cuánto, va a ser mucho más fácil relacionarme a nivel de pareja y a nivel de amistad y voy a poder cuidar mejor los vínculos. Entonces yo creo que el mirarme dentro y el hacerme cargo de ello es súper importante. Sí, y luego tenemos otros dos conceptos, ¿no? Como muy distintos y a la vez que también encajan perfectamente dentro de la responsabilidad afectiva, que es tener empatía. Eso significa que las necesidades del otro o de la otra importan, pero de nuevo hablábamos también desde el hacernos cargo de nosotros, con lo cual nunca la responsabilidad afectiva va a ser sacrificar mi bienestar. O sea, tenemos que encontrar ese equilibrio donde los dos encontremos un bienestar en el vínculo. Exacto, a lo mejor de formas distintas, que no hace falta que sea exactamente igual, que tú tengas que hacer lo mismo que yo hago, pero como ese equilibrio donde más o menos nos balanceamos y ambos estamos a gusto, estamos bien en la relación. Y a veces pues uno dará un 60 y otro un 40, a veces el otro dará un 40 y el otro un 60, pero la idea es esta, ¿no? Lo mío es importante y lo tuyo es importante. Entonces estamos a nivel de importancia afectiva en la misma línea. Sí, que es muy difícil encontrarlo, pero de verdad que se puede. O sea, además se puede, lo llamamos balanza porque yo creo que es eso, nunca va a ser encontrar un punto estático así, sino que es un juego constante de así. Entonces vamos un poco haciendo ese juego constantemente, ese baile. Efectivamente, muy bien. Venga, pasamos a las dos preguntas así importantes que queremos tratar hoy. Sí, hoy nos han estado haciendo algunas preguntas y hemos escogido dos un poquito así como que creemos bastante relevantes. La primera dice, ¿cómo gestionar y respetar los tiempos o situación emocional de cada persona sin perder el vínculo? Bueno, yo creo que ese miedo de perder el vínculo es un miedo como muy personal, pero bueno, dentro de eso yo creo que el término es esta responsabilidad afectiva, o sea, hagamos este juego con el otro. Y dentro de ese juego con el otro, si está bien hecho y la otra persona está haciendo el mismo juego, es que no se va a perder el vínculo, se va a fortalecer.
Entonces ya digo que creo que habla más de un miedo que entiendo que es lícito, pero que si el vínculo se pierde también es por algo y que sé que nos da mucho miedo perderlo, pero a veces forzar un vínculo que no está el otro jugando o la otra, ¿no? Jugando en el mismo juego, pues es que a lo mejor tiene que ocurrir esa pérdida de vínculo. Hay una frase por ahí en Instagram que leí, ¿no? De con los anillos, con los zapatos, con no sé qué, si no es tu talla no lo fuerces. Y con las relaciones igual. Exacto. Entonces es un poco lo que dice Julia, ¿no? Perdón, que creo que te he cortado que ibas a hablar. No, o sea, era ese el concepto, ¿no? Como simplemente respetar los tiempos o situación del otro es algo que tenemos que hacer. Se puede hacer de una forma como muy adecuada desde la comunicación y desde que también la otra persona te vaya comunicando, ¿no? Qué va pasando, ¿no? En su parte, pero una vez que está ese juego bien hecho, ya está. Es que el riesgo a perder el vínculo está ahí. Yo creo que nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo perder al otro y nos da mucho miedo no saber nosotros gestionar los duelos. Sí. Entonces, es verdad que hay veces que a lo mejor no estamos en el mismo tiempo y a lo mejor no es el momento y tú buscas una cosa y yo busco otra, pero si hay una responsabilidad afectiva, hay una empatía, hay un respeto, a lo mejor eso se puede convertir en una amistad y una amistad muy buena, por ejemplo, o a lo mejor ahora mismo no, pero dentro de 6 meses, pues sí. Entonces, ¿cómo hacer esto? Cuidando el vínculo, yo creo que no tanto sin perder el vínculo, porque está el riesgo. Fíjate, ese es el matiz perfecto. Pero cuidando el vínculo sería esto, como lo comenta Julia, ¿no? Y luego ya, pues, si se pierde el vínculo, pues es que no tenía que ser. Es que no había una incompatibilidad ahí, yo creo. Exacto. Y creo que tenemos una misma pregunta, porque va en el mismo línea de ¿cómo le diríais a una persona que no quieres volver a saber de ella sin hacerle daño? Es que volvemos a lo mismo, tenemos peticiones que no se pueden cumplir, o sea, no podemos cumplir seguro no perder el vínculo y no podemos cumplir seguro no hacerle daño. Ya hemos hablado antes de tú de forma intencional directa puedes hacerlo con mucho cuidadito y con mucho cariño y de forma sana para no hacerle tu daño, pero hombre, la situación le va a hacer daño. Claro. Si esa persona quiere estar contigo o quiere algo más contigo, pues obviamente nunca va a estar, yo siempre hago la broma en sesión, pero nunca va a estar feliz con estas cosas, no va a sonreírte y a decirte que bien, pues es que eso es forma parte de... Y si lo haces que está desconectadísimo. Sí, por eso te digo que forma parte de algo que no podemos evitar. Entonces, ¿cómo podemos decirles, pues eso, de una forma asertiva, sana, hablando desde el yo, siendo muy cuidadoso con lo que le queremos transmitir? Y bueno, pues mirando que quede bien claro el mensaje y que lo hagamos de esa manera. Que luego él o ella va a tener un duelo que asumir, pues sí, ya hemos dicho que sí, eso va a tener que pasar. Yo lo que, así por decir algo diferente, ¿no? Por un lado es verdad que hay cosas que queremos que no son viables. O sea, ya tenemos que asumir que no se puede finalizar un vínculo sin dolor y no se puede no tener miedo a perder el vínculo y asumir que el vínculo va a estar ahí sí o sí. Pero lo que a lo mejor cuando tengo que hacer un cierre con alguien es pues quizás agradecerle, ¿no? El tiempo que ha pasado conmigo, todas las cosas buenas que me llevo de esa relación, las cosas que me han aportado en mi vida, por ejemplo, las cosas que me han resultado interesantes, asumir, ¿no? Desde mi parte, desde mensajes yo, pues qué cosas me han faltado, por qué estoy decidiendo finalizar ese vínculo, qué necesito yo ahora en mi vida, que a lo mejor este vínculo ya no me lo puede facilitar. Y a lo mejor de qué manera me gustaría recolocarme con el tiempo tras haber elaborado el duelo con esta persona. A lo mejor no vamos a ser amigos después de haber sido novios porque es muy difícil, ¿no? Recolocarnos ahí, hay mucha mezcla. Pero bueno, a lo mejor sí me gustaría en un tiempo saber de ti, qué te va con el trabajo, o con esta posición que tenías, o ¿no? Como demostrarle que me importa, ¿no? Esa persona. Y pues desde este cuidado hacia el otro, ser firme en el ahora mismo ya no me da eso que necesito, pero tú me importas. Sí, ha sido importante en mi vida, ¿no? Y hay un aprendizaje de cada relación y de cada vínculo. Justo. Bueno, pues esperamos que os haya aportado. Yo creo que ha sido muy interesante. Sí, yo creo que ha sido muy práctico, ¿no? Ya nos diréis. Sí, como muy situaciones que vemos como mucho en el día a día. Así que bueno, ya nos contaréis y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo